Muy buenas tardes, Suzuki GSX 600F de Alberto. Bueno, esta moto no va bien, si no, no estaría ahora mismo en lo alto del elevador. Os cuento un poco por encima qué le pasa. Él se queja de que, bueno, le han hecho, o se supone que le han hecho varias revisiones y tal, y la moto no va fina, no va fina. Sobre todo cuando arranca el ralentí, cuando calienta la moto, empieza a hacer altibajos, es bastante inestable. Suena mucho, le suena la cadena de distribución, que estas motos suelen ser algo ruidosas, o al menos eso tengo entendido, corregídmelo en los comentarios si me equivoco, pero juraría que suelen ser bastante o un poco ruidosas. Quizá eso se lo tengamos que mirar. Y bueno, pero sobre todo eso, el tema de la carburación, porque él tiene que subirle el ralentí, dejárselo alto, porque no consigue que la moto estabilice bien y, como digo, hace altibajo. Así que incluso yo fui a probarla, fui con mi niña y, y dice la niña en un semáforo cuando está la moto para, papá, esta moto no va fina. Digo, exactamente. Así que vamos a intentar afinarla lo más posible. Bueno, seguramente le haremos más cosillas, porque ya cuando salí a probarla, ya me di cuenta que en algún bache seguramente tengamos que cambiarle los rodamientos de la dirección. Y bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en cuero, le vamos a quitar todas las pastas, todo el carenado, y vamos a verle cómo está lo primero de sincronización de carburadores. Le voy a poner sus bujías, las vamos a poner nuevas, porque a veces su altibajo, oye, podría ser tema de alguna bujía que está un poco, pues de aquí te espero. Vamos a ponerle las bujías nuevas, las suyas, miramos la sincronización de los carburadores y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que va pidiendo la moto. ¿Que pide reglaje válvula? Oye, se lo hacemos. Bueno, también vamos a mirarle la compresión a los cilindros. Como vamos a quitar la bujía, oye, no nos cuesta nada. Así que venga, no me enrollo más, que luego dice mi colega Carambillo que me enrollo mucho, que parezco un argentino. Así que no voy a hablar más. Voy a quitar los carenados y ya ves que me ven un montón de gente de Argentina, ¿eh? Pero bueno, él dice eso. En fin, bueno, vamos a quitarle los carenados. Bueno, pues aquí tenemos, ya hemos quitado una parte del carenado. Vamos a intentar no quitarlo todo, para no tener muchas cosas por medio. Hemos quitado esto, hemos quitado el depósito y estamos quitando las pipas de las bujías que están aquí para poner las nuevas. Y luego ya con las bujías nuevas arrancaremos y con el vacúmetro vemos cómo está. Ah, y mediremos la compresión. Aquí tenemos a Alberto, el dueño de la moto. Estamos aquí dándole caña con las pastas. Venga, vamos a seguir cambiando toda esta historia. Bueno, aquí está Alberto endemoniado porque acaba de descubrir una cosa en su moto. Veréis, vamos a... Si os fijáis, a ver si os lo puedo enseñar. Si os fijáis, a ver, os lo señalo. Aquí el starter no está enganchado. Mira, voy a mover. ¿Veis? El starter no está enganchado en el carburador, o sea que cuando tira del starter en este carburador no está actuando. Pero bueno, lo pondremos bien. Mira, estas son las bujías que han salido, el cilindro 1, 2, 3 y 4. A ver si puedo alumbrar bien. Se desenfoca esto, ¿qué pasa aquí? A ver, ahí. ¿Veis? ¿Qué pasa aquí con el enfoque? Bueno, la cuestión no enfoca bien, creo. La cuestión es que vamos a ponerle unas bujías nuevas. Vamos a medirle la compresión y le ponemos las bujías nuevas. Y ya enchufamos los vacuómetros que se enchufarán en este modelo aquí, ¿vale? Así que venga, vamos con el tema de la compresión. Bueno, vamos a medir en el cilindro 1. Venga, acelerador a tope.
Esto está bueno, bueno. Esto está bueno. Tiene 11 bares. Esto está de puta madre. Tengo por ahí anotado, el mínimo. Y creo que el mínimo andaba sobre 7 o algo así, vamos. Cilindro 1 lo tienes bien. Vamos a enchufarle al 2. Vamos a darle al cilindro número 2. Que sí, 11, está igual, va, igual. De puta madre. Estos dos de puta madre. Vamos a ver 3. Hay que acertar ahí, arrostrar eso. Voy a ponerme por el otro lado. La verdad es que se agradece el ventilador. Se agradece el ventilador que me lo dio mi colega Miguelico. Miguelico, muchas gracias Miguelico por el ventilador. Bueno, vamos al 3. Once y medio. Está bien. Este está en 11 también. Por lo que me da que pensar que de reglaje de válvula estás bien. O sea, tiene buena compresión. Pero bueno, vamos a ver lo que va pidiendo. Bueno, pues lo dicho, vamos a ponerle las bujías y calentamos la moto para hacerle la sincronización. Vale, mirad, tenemos esto así ahora mismo con un poco de gasolina. Vamos a arrancarla para que veáis lo que hace con el tema de las revoluciones. Veis que no es estable. No es estable, así que por eso es el tema de ponerle las bujías. Vamos a meterle las bujías nuevas. Según manual son una NGK DR8ES, ¿vale? Y vamos a medir también la separación de electrodos, que según manual tiene que ser entre 0,6 y 0,7, ¿vale? Así que vamos a medirle la separación del electrodo, las vamos a poner y vamos a ver si se ha corregido el tema de las revoluciones. Ya le hemos puesto las bujías nuevas, las hemos arrancado, le hemos puesto gasolina aquí con esto y no, ha mejorado un poquito, sí que es verdad que ya no se mueve tanto, pero sigue haciendo cosas raras. Le hemos puesto vacuómetro, está un poquito descompensado, pero yo creo que esto pide limpieza de carburadores a fondo. O sea que la vamos a arrancar, la vamos a sincronizar y cuando esté sincronizado, como va a seguir igual, porque va a seguir igual, vamos a desmontar los carburadores y los limpiamos a fondo. Vaya a ver. ¿Veis? No es estable. Esto debería de ser estable. Y los vacuómetros no están mal del todo, pero este está fallando un poquito. Así que, nada, como digo, vamos a desmontar los carburadores, la caja del filtro de aire, los desmontamos, lo limpiamos con el ultrasonido y lo volvemos a montar y ajustarlo a ver si mejora. Bueno, ya tenemos quitada la caja del filtro del aire, como veis,
tiene bastante mierdecilla. Vamos a ver por dentro, vamos a arrancarla un poco. Bueno, pues venga, vamos a ir retirándolos todos y a limpiar. Bueno, aquí estamos desmontando, este es el primero de los carburadores que estamos desmontando y tiene bastante roña. Como veis, la cuba pues tiene un poquito de suciedad y por esa parte por ahí, ¿veis? Se ve el marrón también, así que bueno, vamos a terminar de desmontarlo y a la lavadora y punto, como decía el anuncio. Aquí estamos limpiando carburadores. No sé si se escuchará bien porque el ultrasonido fastidia el ruido, pero bueno, ahí va quedando bien. Ya tenemos los carburadores limpios y montados. Ahora los montaremos en la moto y a ver qué tal el resultado da, a ver si mejora esa oscilación que tenía en las revoluciones. Vamos a montarlo. Como veis, ya lo tenemos todo ya cerrado. Hemos puesto ya la caja del filtro de aire, que ha costado un montón ponerlo porque las gomas estaban bastante duras y había que darle calor y tal y rehidratarla para intentar rescatar la goma. En fin, más que nada pues para evitar más gastos de tener que comprar unas nuevas. Y bueno, y ya está, ya le he puesto un poquito de gasolina aquí y ya arranca, ya adelanto que arranca y ya no tenemos la oscilación que teníamos de la aguja de las revoluciones. Ya solamente nos faltaría ahora hacer la sincronización de los carburadores. Mira, os voy a enseñar un poco, arrancamos. ¿Vale? Bueno, pues como digo, como veis, ya no tiembla la aguja. Y nada, pues vamos al lío con el tema de la sincronización. Hemos tapado aquí, con un tornillico, hemos tapado la entrada del aire, ¿vale? Y nada, conectaríamos, a ver, os enseño, conectaríamos el vacuómetro aquí, en estas tomas de goma, estas de aquí, ¿vale? Aquí las conectamos y el tornillo de regulación pues sería aquí, estos tornillos, a ver si consigo enseñaroslo, a ver, a ver, si os consigo enseñar, un segundo, sería estos tornillos de aquí, a ver, es que voy con el gimbal y me cuesta un poco, vale, esos tornillos que hay ahí, este sería para regular la pareja de estos dos, otro tornillo que tenemos aquí, este de aquí nos regularía esta pareja y luego el central que lo tenemos aquí, a ver si os lo enseño, por aquí creo que se puede ver, aquí este central regularía las dos parejas, ¿vale? Así que nada, vamos a poner la moto a temperatura de trabajo y nos liamos con la sincronización. Vale, arrancamos. Vamos a empezar por estos dos.
Ya tenemos los carburadores sincronizados. Vamos a darle un arranque. La verdad que va fina, fina. Mira. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Bueno, pues nada, vamos a ir poniéndole todas las pastas, poniéndolo todo en su sitio. Y a otra cosa. Bueno, pues ya tenemos la GSX de Alberto terminada. Ya simplemente para que se la lleve y la disfrute. Más adelante le vamos a hacer los rodamientos de la horquilla, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Mira. Ya tenemos su aguja estable, que es como nosotros queríamos. Pues nada, un like bien grande, os suscribís, que no vale un duro, y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!